Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo se alimentan las bacterias, cuáles son los nutrientes y cómo son algo sobre los mecanismos metabólicos bacterianos. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales que tienen las bacterias? Bueno, podemos dividirlos en macronutrientes, que son los que se requieren en grandes cantidades. Entre ellos están los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos. Cualquier otra fuente de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio, hierro y agua. Por otro lado están los micronutrientes, que se requieren en pequeñas cantidades. Cobalto, zinc, cobre, manganeso. También las bacterias requieren de estos micronutrientes para poder crecer y desarrollarse en ese medio. Y por último también tenemos los factores de crecimiento, ya sean aminoácidos esenciales, vitaminas y bases nitrogenadas a partir de las cuales la bacteria puede fabricar sus ácidos nucleicos. Las bacterias, a partir de moléculas más complejas, como los polisacáridos, las proteínas y los lípidos, obtienen las moléculas más simples, que son la glucosa, en el caso de los polisacáridos, los aminoácidos, como en el caso de las proteínas o los ácidos grasos, y a partir de estos compuestos, las bacterias obtienen la energía por degradación de estas moléculas orgánicas. Esa energía, las bacterias, la almacenan a través de una molécula que se denomina ATP. El ATP es una molécula que contiene una gran cantidad de energía química en su interior, que es la energía a la cual va a disponer la bacteria para realizar todos sus procedimientos de biosíntesis y además movimientos, divisiones celulares, etc. Entonces, podemos decir que las reacciones metabólicas se dividen en dos grandes grupos, catabolismo y anabolismo. El catabolismo comprende todas las reacciones de degradación de una molécula más compleja a una molécula más simple con la consecuente liberación de energía. El anabolismo, por el contrario, comprende todos los mecanismos de biosíntesis de elementos, sustancias más complejas que son requeridas por la bacteria. Los procesos de catabolismo son liberadores de energía y los procesos anabólicos consumen energía, requieren de energía para poder realizar la biosíntesis de elementos más complejos a partir de elementos químicos más simples. Bueno, como vemos aquí, tenemos dos vías metabólicas principales en las bacterias y en cualquier otro ser vivo, ¿no? Las vías corresponden al catabolismo y las vías de anabolismo, es decir, las vías de degradación de moléculas complejas que tienen un alto contenido energético, como puede ser los hidratos de carbono principalmente. Esas moléculas complejas, al ingresar a la bacteria está simbolizada aquí con esta estructura verde, al ingresar esas moléculas ricas en energía en la bacteria, entran en los mecanismos de catabolismo, es decir, de degradación de esas moléculas complejas a moléculas más simples con la liberación de energía. Esa energía, en parte, la bacteria la va a emplear para el movimiento, el transporte de nutrientes, etc. Y por otro lado, esa energía va a ser empleada para los procesos denominados anabólicos, es decir, la
síntesis de componentes celulares, componentes químicos complejos, a partir de sustancias más simples. Entonces, la bacteria, los requerimientos de energía de la bacteria provienen de las vías catabólicas y la bacteria esa energía la va a emplear para sintetizar sus propios componentes. Bueno, dijimos que las reacciones catabólicas son aquellas reacciones de degradación de moléculas complejas a moléculas más simples con la consecuente liberación de energía. Es decir, que el objetivo de las reacciones catabólicas es la obtención de energía. En los sistemas biológicos, la forma de almacenar energía es mediante la síntesis de unas moléculas denominadas ATP. Esta es una molécula que tiene la característica de contener energía química en la unión de estas P que son grupos fosfato. Es decir, que la célula, cuando tiene que almacenar energía, lo hace almacenando ATP. Existe un proceso denominado respiración. La respiración, podemos decir, que es la degradación completa de una molécula de glucosa que tiene un alto contenido de energía en los elementos más simples, que son el dióxido de carbono y agua. Este es un proceso que consume oxígeno, es decir, que la respiración se realiza sí o sí en presencia de oxígeno y tiene una gran producción de moléculas de ATP, 38 moléculas de ATP, es decir, con una gran liberación de energía. Y con la producción entonces de dióxido de carbono, que es un gas, y agua. Este fenómeno es fenómeno de respiración, entonces es un fenómeno que consume oxígeno y produce dióxido de carbono y una gran cantidad de ATP. Sin embargo, hay condiciones en las cuales la bacteria se puede encontrar con bajos niveles de oxígeno o nulos niveles de oxígeno, es decir, en condiciones de anaerobiosis, en lo cual la bacteria va a degradar la glucosa, pero en forma incompleta, produciendo, como pueden ver aquí, una mucho menor cantidad de ATP y ya no produciendo dióxido de carbono, sino produciendo moléculas orgánicas más complejas, más simple que la glucosa, pero más complejas respecto del dióxido de carbono, y esas moléculas orgánicas pueden ser el ácido láctico, el etanol, ácido acético o puede haber otro tipo de componentes. Se dice que este proceso se lo denomina fermentativo. Se produce en ausencia de oxígeno y según el producto que se produzca como consecuencia de esa fermentación, se dice que esa fermentación puede ser una fermentación láctica, etanólica, fermentación acética y hay otro tipo de fermentaciones. Entonces, en la respiración hay consumo de oxígeno y degradación de la glucosa a dióxido de carbono y agua, con producción de 38 moléculas de ATP con su consecuente acumulación de energía. Por otro lado, en la fermentación no hay consumo de oxígeno, la glucosa es degradada a moléculas orgánicas como el ácido láctico, el etanol o el acético y hay una considerable menor
cantidad de producción de energía en forma de moléculas de ATP. En algunos casos, este proceso fermentativo se lo aprovecha para la industria alimenticia. Las reacciones de biosíntesis, en cambio, las reacciones como las llamamos anabólicas, están destinadas a la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, lípidos y azúcares, entre otras cosas. Este tipo de procedimientos de biosíntesis requieren energía. Todos los pasos catabólicos de degradación de sustancias complejas como la glucosa llevaron a la producción de moléculas de ATP para almacenar energía. Esas moléculas de ATP son las que le van a proporcionar la energía necesaria para que la célula pueda llevar a cabo estas reacciones de biosíntesis. Otro criterio de clasificación de bacterias es según su requerimiento de oxígeno. Es decir, que entonces los requerimientos de oxígeno o la posibilidad de consumo de oxígeno puede emplearse como un criterio de clasificación de bacterias. Entonces tenemos a las bacterias que son aerobias. El concepto de aerobiosis significa consumo de oxígeno. Están las bacterias aerobias estrictas que necesitan vivir con oxígeno, o sea, necesitan sí o sí el oxígeno. En ausencia de oxígeno mueren. Las bacterias anaerobias estrictas son las que no pueden vivir con oxígeno, es decir, estas bacterias mueren en presencia de oxígeno. Y después hay otro grupo de bacterias que son las aerobias facultativas. Estas pueden vivir con o sin oxígeno, es decir, están adaptadas para vivir en ambas condiciones. Aquí vemos una clasificación de bacterias integrando las vías metabólicas, tanto de respiración como fermentación, con los requerimientos de oxígeno. Entonces vemos que hay bacterias que son aerobias estrictas, que solo pueden vivir en presencia de oxígeno, en condiciones de anaerobiosis mueren, y estas bacterias, el proceso, la vía metabólica principal es la respiración, con la producción de dióxido de carbono y agua. Están las bacterias que son, por otro lado, las anaerobias estrictas, que mueren en presencia de oxígeno y que viven sin oxígeno. En ausencia de oxígeno, estas bacterias, como vimos, son fermentadoras. No producen dióxido de carbono y agua y producen sustancias, moléculas orgánicas complejas, como producto de fermentación. Están las bacterias facultativas, que son capaces de vivir tanto en aerobiosis como en anaerobiosis, por lo cual en aerobiosis van a respirar, produciendo dióxido de carbono y agua, y en anaerobiosis van a fermentar, tienen la capacidad de fermentar con la producción de sustancias, de productos de esa fermentación. Después hay un grupo de bacterias que son fermentadoras, independientemente de si se encuentran en anaerobiosis o aerobiosis. Se dicen que son aerotolerantes, es decir, que toleran la presencia de oxígeno, pero sus vías metabólicas es la fermentación, son fermentadores. Y por último hay un grupo
de bacterias denominados microaerófilos, que son capaces de vivir en presencia de oxígeno, pero con bajos niveles de oxígeno. Y viven en anaerobiosis y también son fermentadores. Existen otros criterios de clasificación de las bacterias, por ejemplo, según la fuente de carbono. En ese sentido se dividen en dos grupos las autótrofas, que el carbono lo obtienen a partir del dióxido de carbono ambiental como fuente de carbono. Y por otro lado tenemos las heterótrofas, que emplean como fuente de carbono compuestos orgánicos más complejos. Otra clasificación es según su fuente de energía. En ese sentido, hay bacterias que son fotótrofas, es decir, que la energía la obtienen de la luz, a diferencia de otras, que son las denominadas quimiotrofas, que obtienen energía a partir de otros compuestos más complejos. Bueno, esto es simplemente para mostrar que las bacterias pueden ser cultivadas en un laboratorio. Ustedes van a tener una clase muy completa sobre cultivos bacterianos, cómo es la estrategia para desarrollar bacterias en un laboratorio de bacteriología. Los medios de cultivo, que pueden ser sólidos o líquidos, son medios que tienen todos los elementos nutricionales que requiere una bacteria para poder crecer, ya sea fuente de energía, minerales, cofactores, fuentes de carbono, fuentes de fósforo, de azufre, etc. Esos medios de cultivo entonces pueden ser medios sólidos o líquidos, y además los medios de cultivo pueden ser generales, es decir, que permiten el desarrollo de un espectro amplio de microorganismos, y los específicos, que son medios que se emplean para el desarrollo de un rango más estrecho de microorganismos. Bueno, vamos a mencionar algunos mecanismos involucrados en la división de las bacterias. Cuando decimos división nos referimos a los mecanismos que permiten a las bacterias proliferar en un medio ambiente óptimo. Bueno, este video es para mostrar cómo puede ser explosivo el crecimiento en el número de bacterias cuando ellas se encuentran en condiciones óptimas. Vemos, en este caso, es una bacteria, es un bacilo, vemos los distintos estadios previos a la división entre dos bacilos, cómo se produce un estiramiento previo del bacilo antes de dividirse. Esto es un video acelerado en el cual se muestra en términos de horas cómo puede crecer, como decía, en forma explosiva un cultivo de bacterias, ¿no? Este proceso de división que vimos en el video anterior recibe el nombre de fisión binaria. En este proceso se involucra una primera elongación, en este caso es un bacilo, del bacilo. Luego de producirse esa elongación comienza a producirse lo que se llama un septo, una pared que se va profundizando y va separando los dos bacilos hijos, y una vez que termina de formarse ese septo, se produce la separación entre las dos células hijas. Es decir, que a partir de un bacilo se formó una generación, se formaron dos bacilos. El tiempo de formación de esta generación depende de las bacterias, pero suele ser un tiempo muy corto, es decir, que la proliferación de las bacterias es muy rápida. Aquí vemos en esta figura cómo la cadena de ADN
el genoma de la célula madre, se distribuye en las células hijas, generándose de esta manera dos células hijas, una progenie de células hijas genéticamente idénticas a la célula madre, a la bacteria madre. Es decir, que se generaron dos copias de genoma a partir de un genoma parental, que es el genoma de la célula progenitora. Aquí vemos la escala de tiempo, más o menos el tiempo que puede llevar a la formación de una generación. Entre 1 hora y 1 hora y media puede llevar a una bacteria a duplicarse. Ya hemos mencionado previamente que el genoma de las bacterias es un genoma circular, es una cadena circular que está enrollada y compactada formando una estructura denominada nucleoide. También mencionamos que las bacterias, al ser un organismo procariota, el genoma no está metido dentro de una estructura membranosa como en las células eucariotas, las cuales el genoma celular se encuentra en el interior del núcleo. Ese nucleoide se encuentra en el citoplasma celular. Por otra parte, las bacterias tienen un plásmido, que son fragmentos de ADN circular, también de doble cadena. Los plásmidos también codifican determinados genes que le van a conferir a la bacteria un determinado fenotipo. Bueno, la bacteria puede tener más de un plásmido en su interior, además del ADN cromosómico bicatenario. Y los plásmidos, como dijimos, tienen secuencias codificantes que les permiten a la bacteria adaptarse a un determinado medio y responder ante una adversidad ambiental. Por ejemplo, es en el caso del tratamiento con antibióticos. Los plásmidos suelen contener genes que le confieren a la bacteria resistencia a un determinado antibiótico. Por lo cual las resistencias antibióticas suelen estar codificadas genéticamente en los plásmidos bacterianos. La información genética no solo se transmite por el proceso de fisión binaria que vimos anteriormente de una célula progenitora a sus células, su progenie de células hijas, sino que existen mecanismos de transmisión de información genética entre distintas bacterias. Esos mecanismos, los vamos a mencionar así muy rápidamente, son los de transformación, conjugación y transducción. Rápidamente, los mecanismos de transformación, aquellas células que por algún motivo mueren y son destruidas, eliminan fragmentos del genoma que se pegan a otra célula receptora y ese genoma ingresa y se incorpora al genoma de la célula receptora. Esto es una forma horizontal de transmisión de información genética de una bacteria a otra. Otro proceso es el de conjugación, que ya hemos mencionado anteriormente. El pili es una de las fimbrias en las cuales permite el contacto entre una célula dadora y una bacteria receptora. A través de esa fimbria, de ese pili, hay una transmisión de información genética. Esa información genética se transmite a través de la transmisión de un plásmido bacteriano. Es decir, se genera una copia de un plásmido y esa copia de plásmido se transmite a través del pili a la célula receptora. De manera que esta célula incorpora información genética a través del plásmido que le introdujo la célula dadora. Y por último, un
fenómeno en la cual intervienen unos virus que infectan a las bacterias. Estos virus portan información genética y entonces un virus que ha infectado a una bacteria sale al exterior e infecta a la bacteria vecina, y al infectar a la bacteria vecina inyecta genoma proveniente de la bacteria dadora. Es decir, que estos virus que infectan a estas bacterias son portadores de genes que son transmitidos de una bacteria a otra a través del proceso infeccioso. Estos virus que infectan exclusivamente a bacterias se denominan fagos, y ustedes van a tener una clase de virus en los cuales se les va a explicar con mayor detalle cómo es este proceso de infección por los fagos. Este mecanismo de transmisión de genes de una célula a otra a través o con la intervención de estos virus, de estos fagos, se denomina transducción. Como vemos entonces, existen distintos mecanismos por los cuales existe una transmisión de genes de una bacteria a otra, por lo cual la información genética se puede diseminar en una población bacteriana. Bueno, vamos a ver otro fenómeno que se da en algunas bacterias, que es el de esporulación, vivencia bacteriana. Vamos a ver, esto es sumamente importante que tengan el concepto de lo que es una espora bacteriana, porque cuando veamos esterilización vamos a ver que uno de los objetivos de la esterilización es también poder eliminar a las esporas bacterianas, que son algo así como las formas de resistencia de las bacterias ante condiciones ambientales adversas. Hay bacterias como los gram positivos, bacilos gram positivos, por ejemplo del género Clostridium y del género Bacillus, que tienen la capacidad de formar esporas. Estas esporas son unas formas de resistencia ante la adversidad ambiental, principalmente ante la falta de nutrientes o cualquier otra forma o cualquier otra condición ambiental adversa. Estas esporas se denominan endosporas porque se encuentran en el interior de una célula vegetativa. Aquí vemos una bacteria que generó en su interior una espora denominada endospora. Las endosporas tienen metabolismo limitado, son células en reposo, por eso tienen un metabolismo extremadamente limitado. No se reproducen y son más resistentes a la acción de ciertos agentes físicos y químicos. Bueno, ¿cómo es el proceso de génesis de las esporas? Lo vamos a ver así en forma muy resumida. La célula, cuando se encuentra en un ambiente óptimo, la bacteria se encuentra en un ambiente óptimo en cuanto a la temperatura, ambiente óptimo en cuanto a los nutrientes, esta célula se divide, se va incrementando la progenie de bacterias, de manera que el cultivo de bacterias o la colonia de bacterias, al estar adaptada a este medio ambiente, comienza a incrementarse. Cuando ese ambiente ya pasa a tornarse ambiente adverso, comienzan a dispararse una serie de mecanismos en el interior de la bacteria que van llevando a la formación de la endospora, simbolizada aquí con el color verde. Esta endospora comienza a madurar, comienza a adquirir membranas y una cubierta. Está formada por citoplasma, que se encuentra desde el punto de vista metabólico en reposo, y se mantiene en el interior de la célula original, la célula madre, la bacteria madre. Esta espora,
a medida que va progresando, esa célula madre comienza a morir, a alisarse, hasta que desaparece completamente, quedando entonces la espora libre. Esta espora libre se mantiene intacta mientras persista en el ambiente adverso. Cuando esta espora ingresa a un ambiente óptimo en cuanto a nutrientes, temperatura, etc., esa espora madura mediante un proceso denominado germinación, madura a una forma vegetativa, la cual comenzará a dividirse por todo el proceso que vimos anteriormente, metabolizará porque se encontrará en un ambiente óptimo en el cual proveerá de todos los nutrientes necesarios, llegando entonces a incrementarse en cuanto al número por las sucesivas divisiones celulares. En esta imagen vemos bacterias, bacilos, con una endospora. Estos círculos birrefringentes blancos corresponden a las esporas, son endosporas que están ubicados dentro de estas formas vegetativas. ¿Sí? Acá vemos también bacilos, los cuales todavía no han esporulado, pero que estos bacilos van a tener la capacidad de esporular en cuanto se los encuentre en condiciones adversas. Muy bien, a modo de resumen en cuanto a la clasificación de bacterias, las bacterias entonces las podemos clasificar según su morfología, en cocos, bacilos, espirilos, vibrios. Los cocos en estreptococos, diplococos, estafilococos. Según su pared y según frente a la tinción de Gram, en Gram positivos, Gram negativos y un grupo, como el Mycobacterium, ácido alcohol resistente. Según los requerimientos de oxígeno, tenemos bacterias aerobias, anaerobias que se dividen en estrictas o facultativas, tenemos bacterias microaerófilas y las bacterias denominadas aerotolerantes. También se las puede clasificar según su fuente de carbono, como autótrofas o heterótrofas, y según su fuente de energía, como fotótrofas o quimiótrofas. Las fotótrofas son las que obtienen la energía a partir de la luz, transformando esa energía en energía química, sintetizando moléculas orgánicas, y las quimiótrofas tienen como fuente de energía otros compuestos ricos en energía, como por ejemplo los hidratos de carbono.